cometieron el error de ir a la fuente equivocada. Si una familia quiere ver el éxito en medio de sus circunstancias y en medio del mundo que le ha tocado vivir, necesita ir a la fuente original del diseño de la familia, que es Dios. Y necesita ir al manual que Dios nos ha dejado, que es su palabra. Observen algo curioso con la familia que vamos a ver hoy. El contraste entre Adán y Eva y la familia de esta mañana. Adán y Eva vivían en un entorno perfecto. ¿Dónde estaban ellos plantados? En el huerto del Edén. ¿Quién hizo el huerto del Edén? Dios lo creó especialmente para ellos. Todas las circunstancias alrededor eran perfectas, hermanos. No había internet para distraerse. No había trabajo secular, por llamarlo así, para que Adán dijese, estoy distraído o voy a llegar tarde, Eva, del trabajo. Su único trabajo consistía en cuidar del huerto y lo hacían juntos. No había otras mujeres para que Adán se fuera de coscolino. Todo estaba en un ambiente perfecto. Y sin embargo, en medio de esa perfección, esa primer familia fracasó rotundamente. ¿Por qué? Porque tomaron la decisión equivocada. Ahora quiero que veas el contexto de la familia que vamos a ver hoy. Busca por favor en Génesis capítulo 6. Ya avanzaron aquí las generaciones, ya el mundo está más lleno, ya hay más familias, y resulta que algo está sucediendo en esa época. Y vamos a darnos cuenta que lo que está sucediendo en esa época no es muy distinto de a cómo están las cosas hoy día. Leo a partir del verso 1 del capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. A partir de ahora, primer castigo por la maldad del hombre fue: su tiempo sobre la tierra se verá reducido. Hasta antes del capítulo 6, si tú lees las genealogías, te vas a dar cuenta que el hombre vivía 960 años, 930, 850, casi un siglo. ¿Te imaginas vivir tanto tiempo? ¿Sí? Ah, sí, cierto, casi un milenio. 960 años. ¿Sí? O sea, 8 o 9 siglos vivían. Entonces era una cantidad impresionante, pero como la maldad del hombre se estaba multiplicando, dijo Dios: se acabó, ya no van a vivir tanto, el límite serán 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos, los cuales fueron los valientes desde la antigüedad, varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era, ¿cómo era? Mucha. Se había multiplicado la maldad del hombre en la tierra. Algunos comentaristas mencionan que esos hijos de Dios eran ángeles caídos, que cuando vieron que las hijas de los hombres en la tierra eran tan hermosas, prefirieron dejar la gloria del cielo y venir a tener relaciones con las hijas de los hombres, y de ahí salió toda estos gigantes, todas estas deformidades, abominaciones por causa del pecado. Por lo tanto, dice Dios en el verso 6 que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Le dolió bastante en su corazón ver la terquedad en su corazón, porque dice en el verso 5 que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, todo lo que pasaba por la mente del hombre eran puros pensamientos pecaminosos, malvados, terribles, que iban en contra del anhelo y de la voluntad de Dios. Por lo tanto, en la sentencia de Dios ante esta situación es: voy a raer de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia,
hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Cómo están las condiciones en el mundo de esa época? ¿Cómo las calificarías? Depravadas, terribles, mucha maldad. Y yo les pregunto, hermanos, ¿los tiempos de Noé difieren de los tiempos que estamos viviendo nosotros? Yo creo que no. También hoy día la Biblia dice que el pecado está abundando, lo vemos por todos lados. Nos damos cuenta de ello en todos los niveles. A nivel político vemos que hay corrupción y deshonestidad. A nivel social vemos a la gente robándose la gasolina, ¿sí? A nivel educativo vemos las famosas reformas donde niños de primero de primaria ya están viendo los órganos sexuales, donde ya les están metiendo que la familia no siempre va a ser un hombre y una mujer, que también puede ser un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, o una mujer sola, un hombre solo, y todas las revolturas posibles. En todos los aspectos de la vida nos damos cuenta cómo la maldad está creciendo. Algunos estaríamos muy disponibles, muy dispuestos a decir, como la maldad es mucha, me cuesta trabajo ir contracorriente, mejor me uno a toda esa maldad. Pero nos vamos a dar cuenta que aun cuando hay mucha maldad a nuestro alrededor, si nosotros seguimos el llamado de Dios para una familia, podemos entonces resplandecer y mantenernos limpios, aun cuando a nuestro alrededor el mundo se esté cayendo a pedazos. Tu familia y mi familia todavía podemos seguir el llamado de Dios para ella. ¿Quién es nuestro personaje? Noé. Noé nos demuestra que una familia puede marcar la diferencia, pero esta familia debe de seguir por lo menos 5 principios. Vamos a ver el número 1. Nos damos cuenta ahí que Noé, somos llamados, ¿qué dice ahí abajo? Somos llamados a brillar. ¿Alguien puede leerme Génesis 6:8? También el verso 9 y luego brincarse hasta el capítulo 7 y leer el verso 1. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Y el 7:1, Juan? Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Mi hermano, si Dios no hubiera hecho un pacto con Noé en cuanto al arco iris de no volver a destruir la tierra con agua, con un diluvio, y si vemos que la maldad se ha multiplicado hoy en pleno 2019, y Dios dijera, una vez más, voy a desaparecer a toda la humanidad, voy a enviar otro diluvio, ¿escogería a tu familia para el arca? ¿O te irías con toda la humanidad? Somos llamados a brillar en medio de la oscuridad, aun y cuando haya pudredumbre, aun y cuando haya tinieblas, aun y cuando haya pecado y pecado en abundancia a nuestro alrededor. Somos llamados a brillar en medio de la generación que nos tocó vivir. ¿Por qué Dios escogió a Noé? Vemos primero en el 8 que leyó Joel. Número 1 y muy importante es porque halló gracia. Pero halló gracia también por algo. Dice en el verso 9 que Noé era un varón justo y que caminaba con Dios. ¿Se dan cuenta? Era un varón justo que caminaba con Dios. Padre de familia que estás aquí, varón que estás aquí, ¿se podría decir lo mismo de ti? Y Gerardo era un varón justo y caminaba con Dios. Y Jesús era un varón justo y caminaba con Dios. Para poder hallar esa gracia, para que Dios nos escoja para brillar en medio de una generación perversa, también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra parte está en caminar con Dios, serle obediente a Él.
Cuando habla de justicia, quiere decir que era un varón que caminaba acorde a los principios y mandamientos de Dios. Número 1, recuerda, tu familia y mi familia hemos sido llamados a brillar, a destacarnos, a ponernos por encima de donde abunda el pecado y la maldad. Cuando digo ponernos por encima, no hablo de una posición de orgullo, que digamos yo soy perfecto y tú eres imperfecto. Eso no cabe en los hijos de Dios. Lo que sí cabe es que a pesar de que haya mucha suciedad a mi alrededor, yo pueda mantenerme limpio. ¿Se puede o no se puede? Les pregunto. ¿Sí se puede o no? Si allá afuera todo el mundo está saliendo embarazado en la universidad, ¿mis hijas también tienen que salir embarazadas? ¿Se puede o no se puede mantenerme puro en los principios de Dios? ¿Sí? Los amenes se oyeron no muy seguros. Si todo el mundo allá afuera hace tranza y corrupción, entonces yo debo de unirme a la tranza y a la corrupción. ¿No? ¿No? ¿Ya pagaste las placas? ¿El predial? ¿Sí? Bueno, eso es nomás les digo. Porque aquí decimos amén, pero a la hora de allá de practicarlo ya no, ¿verdad? Entonces, esos pequeños detalles son los que nos van a hacer distinguirnos, lo que nos van a hacer brillar con la luz de Jesús en medio de toda una generación perversa. Cuando nuestros hijos vienen y nos dicen, ay mamá, papá, no seas aburrido, no seas absurdo, no seas antiguo, todos mis amigos lo hacen, todas mis amigas lo han hecho, ¿qué vas a responder? Yo te aconsejo respondas como responde mi esposa o como respondía mi mamá. A mí no me importan los demás, porque los demás no son mis hijos. Mi hija eres tú y tú vas a hacer lo que Dios nos enseña en su palabra. Así todo el mundo anda en el chiquero, tú y yo nos vamos a conservar brillando para la gloria de Dios. Número 1, somos llamados a brillar así como Noé brilló en medio de una generación. Yo les pregunto, hermanos, por si no se han percatado, además de Noé y su familia, ¿qué otras familias eran parte de esa comunidad de justos que caminaban con Dios y que se apoyaban unos a otros con Noé? ¿Cuántos más se mencionan en esa generación? Ni uno solo. Ni uno solo. Aquí habemos muchas familias, más de 30 familias. Qué padre cuando tienes cobertura y te puedes apoyar con otros. Noé no tenía a nadie más que a Dios. Pero si tienes a Dios, tienes todo lo que necesitas. Así que no hay excusas ni pretextos para nosotros. Número 2, no solo somos llamados a brillar, también somos llamados a creerle a Dios. Génesis 6, del 13 al 17, dice lo siguiente: le dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, así que los voy a destruir con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la vas a hacer: 300 codos de longitud del arca, 50 codos su anchura, 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y le da muchas instrucciones. En el 17 le dice, quiero que hagas esto porque voy a traer un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en la cual haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Nosotros, porque ya conocemos la famosa historia, sabemos que sí sucedió eso. Pero quiero que te pongas en los zapatos de Noé. Noé está cualquier día en su casa, un día normal para él, con su familia, con sus hijos, quizás sembrando, cuando Dios se aparece y le da estas instrucciones. Le dice que construya un barco, cosa que él nunca había visto en toda su vida, porque Noé no vivía en un área de puerto, en un área de mar.
le pide que haga además un barco con dimensiones que nunca se habían visto. Los barcos de la época de Noé eran barquitos, no barcototes como el que Dios le está pidiendo. Número 3, Dios le está diciendo a Noé que va a matar a todo el mundo. Y cualquiera de nosotros podría decirle a Dios: ay, estás bromeando. Podrías no creer a eso, porque no es una instrucción tan sencilla de creer, que el mismo Dios que creó a todo el mundo de repente quiera borrarlo de la faz de la tierra. Y número 4, le está diciendo Dios a Noé que va a mandar un gran diluvio de tal manera que toda la tierra se inunde y que la inundación sobrepase por más de 10 metros al monte más alto. En las épocas donde Noé vivía, hermanos, las lluvias no había tantos cambios climáticos como ahora, ni vientos huracanados, ni tornados, ni lluvias de tantos días. No era algo natural. Así que lo que Dios le está diciendo a Noé, discúlpenme, era algo difícil de creer, no era tan sencillo. Y sin embargo, Noé actúa por fe. Noé le cree a Dios todo lo que Dios le está diciendo. Mira, el pasaje de Hebreos capítulo 11, ¿alguien puede buscarlo? 11:7, también que nos lo lea. ¿Léelo? ¿Sí? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Noé hizo todo lo que Dios le pidió, aún cuando se trataba de cosas, dice ahí, que aún no se veían. Cuando Dios dice: mantente puro, conserva a tu familia en mis caminos, porque yo voy a volver por segunda vez, y voy a volver para traer juicio a este mundo. ¿Tú crees eso, hermano? ¿Tú lo crees? ¿Crees que el Señor va a venir una vez más por su pueblo? ¿O dices: yo no creo eso? Yo nomás le doy el avión a los hermanos, y cuando ellos dicen amén, yo también digo amén. Pero yo en el fondo realmente, yo no creo que eso vaya a pasar. Esta vida solo se vive aquí, y después de eso ya no hay más. ¿Tú realmente crees en esa promesa de que Jesús va a venir un día para tomar a su pueblo, para arrebatar a esos justos, a los que han caminado con Él, porque Él va a venir a decretar juicio a este mundo? Si es así, dice el pasaje en Hebreos que Noé, además de fe, dice, y Noé con temor a Dios preparó aquella arca que Dios le estaba pidiendo que hiciera. No solo necesitamos creerle a Dios, sino que también debemos temer a esa promesa. ¿Cuándo llegará ese día? No lo sabemos. Y lo mismo le sucedió a Noé. Dios solo le dijo: voy a destruir la tierra, voy a enviar un diluvio, pero no le dijo va a ser en esta fecha. Mientras lo dejó construyendo. Cuando Noé empezó a construir el arca, durante todo ese tiempo que tardó Noé en construirla, que fueron muchos años, no cayó ni una sola gota de agua del cielo. ¿Sí? Yo, si fuera Noé, estaría esperando que mientras construyo el piso del arca, pues se deje caer una lloviznita, ¿no? Así como una señal de que, bueno, por lo menos ya se va inundando la tierrita. Pero no cayó ni una gota de agua. Cuando los vecinos quizás pasaban y veían al viejito loco construyendo una cosa de madera que ellos no entendían, quizás la gente a su alrededor le hizo preguntas a Noé. ¿Cómo qué preguntas crees que le habrán hecho? ¿Qué estás haciendo, no? Un barco. Y los demás, un barco. Noé, ¿estás bien? ¿Amaneciste bien? ¿No tomaste mucho de la viña que tienes sembrada ahí? Porque si no te has dado cuenta, no tenemos mar.
¿Para qué estás gastando tiempo, energía y fuerzas en juntar tanta madera? Quizás cuando ya habían pasado 50 años, porque ¿cuánto tardó Noé en construir el arca? 100 años se tardó, un siglo en construir el arca. Quizás al año 50, por ahí pasó un vecino bien compadecido y dijo, ya Noé, mejor vente con nosotros, vamos a echarnos una partida de boliche o de baraja o a ver qué hacemos. Ya deja de trabajar, mira, van 50 años, ni siquiera se ve que esté nublado. Y quizás cuando ya iban 90 años ya la gente ya no se compadecía de él, ya lo tachaban de loco, ya hasta lo maldecían, yo creo. Por eso dice el pasaje de Hebreos que por su fe condenó al mundo de su época. Porque ¿cuántos se salvaron en el arca? 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Se acabó. No hubo más seres humanos ahí en el arca. Por lo tanto, no solo somos llamados a brillar, sino también a creerle a Dios. Él nos va a pedir que hagamos cosas que aún no se han visto o que se han dejado de ver por muchos años. Nos está pidiendo que llevemos al altar a nuestras hijas en pureza. Y la gente alrededor va a decir, ay, no, ustedes ya están, pero sí, del siglo pasado. Eso ya no se acostumbra en nuestros días. Dejen a sus muchachas vivir, que disfruten, que festejen, que vivan la vida. Pero ahí es donde tú debes de mantenerte firme, porque has sido llamado a brillar y a creerle a Dios. Número 3, también somos llamados. Número 3, a obedecer. Génesis 6:22. Dios fue el encargado de diseñar el barco. ¿Por qué Dios? Pues porque Noé no estudió ni arquitectura, ni, ¿cómo se llama la ciencia del mar? ¿Aeronáutica? No, ¿verdad? Ese es del avión. ¿Cómo se llaman las de los barcos? Náutica. Bueno, ¿cómo se llama? No había universidad para eso. Noé no era experto constructor de barcos. No sabía absolutamente nada de cómo construir un barco de las dimensiones que Dios le estaba pidiendo. Por lo tanto, el encargado de dar las instrucciones fue Dios. Dios le dijo, la vas a hacer de este material, la vas a hacer de estas dimensiones, le vas a dar esta altura, esta anchura, le vas a poner solo una ventana, le vas a dejar espacio para una puerta. Todas las instrucciones le dio Dios. Dice el verso 22 de Génesis capítulo 6, e hizo Noé todo conforme a lo que Dios le mandó. ¿Cuánto hizo Noé conforme a lo que Dios le mandó? Todo. ¿Cuánto estás haciendo tú como familia conforme a lo que Dios ha mandado? Yo estoy haciendo 3/4, pastor. Bueno, el cuarto que no estás haciendo, por ahí te va a dar el diablo. Yo estoy haciendo la mitad, 50 y 50, para no verme tan fanático. Ok, síguele con tu 50-50. Por el otro 50 que no estás haciendo, por ahí te va a llegar el pecado. Por ahí va a llegar la destrucción a tu familia. ¿Cuánto hay que obedecer? Totalmente. Solo los padres entendemos el concepto de obediencia total. Los hijos no. Los hijos creen que han obedecido cuando han hecho solo una parte. Los padres decimos, aún no has hecho todo lo que te he pedido. Solo has hecho la mitad, solo has hecho cierta parte de todo lo que te encargué. Cuando Dios nos da instrucciones a nuestra familia, la mejor decisión que podemos tomar es obedecerle en todo. Para que quede claro que Noé fue obediente, también el verso 5 del capítulo 7 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. No solo era la construcción del arca, hermanos. Después de construir el arca tenía que meter a las especies, tenía que juntar alimento. Dios le dijo, junta alimento suficiente
para darle de comer a cada animal. Dentro del arca tienes que hacer 3 pisos. ¿Te imaginas? Qué difícil es seguir instrucciones, porque siempre todos nosotros tenemos nuestro propio criterio. A nadie le gusta ser marinero, a todos nos gusta ser capitán, ¿verdad? Pero Noé dijo, aquí yo soy el marinero y el Señor es el capitán. Lo que tú ordenes, lo que tú pidas, hasta si es un detalle pequeñito, lo voy a hacer como tú me lo estás pidiendo. Si quieres tener una familia exitosa en medio de una generación perversa, si quieres brillar en medio de la oscuridad, si quieres que el mal no te alcance, vamos a tener que hacer las cosas a la manera de Dios, totalmente. Repite conmigo, totalmente. No se vale una obediencia a medias, porque como dicen por ahí, la obediencia a medias es desobediencia total. Tenemos que obedecer por completo al Señor. Llevamos 3. Somos llamados a brillar, somos llamados a creer, somos llamados a obedecer. Número 4. Somos llamados a refugiar a nuestra familia en Cristo. Por si no te has dado cuenta, la campaña que estamos llevando de 50 días no es otra cosa más que refugiar a nuestra familia en Cristo. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que hacemos hoy o estamos intentando hacer cada día? Juntar a la familia ahí en la sala de la casa y pasar entre 30 y 40 minutos orando, leyendo el estudio. Si están leyendo el capítulo de Génesis, pues también lo agregan ahí, cantar una alabanza y orar unos por otros. A eso se le llama refugiar a la familia en Cristo. Quizás tú no estás viendo cambios muy significativos ahorita, pero ¿cuántos días llevamos? Hoy es el día 20 apenas, ¿sí? Y algunos desesperados ya están tratando de arrumbar el libro, diciendo este libro no sirve para nada. No ha habido ni un solo cambio en la familia. Para que algo se convierta en un hábito, tienen que pasar más de 28 días. La semana que viene es sumamente importante, porque en la próxima semana vamos a completar los 28 días. Vamos a iniciar la 4ª semana. Y es entonces cuando tú vas a ver los primeros brotes de cambios, ¿sí? Esta mañana, cuando terminó el ensayo, fui y le di un abrazo a Chuy. ¿Dónde está Chuy? Estoy diciendo la verdad, ¿verdad que sí? ¿Por qué fui a darle el abrazo? Porque desde que Chuy empezó a tocar ahorita hemos visto un gran avance. Yo tenía una oración de hace tiempo: Señor, dame un guitarrista pero eléctrico. De los de acústicos tenemos muchos. Necesito uno que haga los adornos, los arreglos. Mandamos a Chuy el año pasado a que se preparara en el Instituto Asaf, pero ¿cuánto estuviste? 4. ¿Sí acabaste el semestre? Bueno, el semestre no es suficiente. Se supone que son 2 años los que debe de estar allí. Él solo estuvo un semestre. Y cuando él empezó a tocar, al principio yo decía, le falta. No quiero que toques lo mismo. Y ahí está Chuy de testigo. Chuy, no quiero que toques lo mismo que toca Luis. Tu tarea es hacer adornos, arreglos. No que toques el mismo rasgueo de lo de Luis, porque para eso ya está Luis. Y aparte de Luis está también Aliana. Tú estás para hacer otras cosas. Pero saben, el proceso se llevó. ¿Desde cuándo empezaste a tocar, Chuy? El año pasado empezaste, ¿no? Yo casi le calculo entre 10, más o menos 10 meses que ha estado Chuy tocando. Y en esos 10 meses el progreso ha ido lento, pero seguro. Cuando tú quieres ver un cambio y un progreso en tu familia, lo más importante es permanecer constante. Aquí ha estado Chuy viniendo cada domingo a los ensayos. Aparte, él en su casa se pone a darle, ya tiene loco a la familia, yo me imagino, ensayando, lo mismo que Jorge.
Pero de eso se trata. Cuando tú te desanimas porque no ves avances en tu familia y dejas todo tirado, pierdes lo que ya habías avanzado. Así que, hermano, no desistas, sigue adelante. Nos falta otro empujoncito más antes de que podamos empezar a ver los cambios. Yo ya empecé a ver uno en mi casa. Hasta antes de la campaña, si mi esposo o yo no llamábamos a nuestras hijas a tener un tiempo devocional, de ellas no salía la iniciativa. A partir de estas semanas que hemos estado, de repente vienen ellas y llegan al cuarto y dicen, ya vamos a tener el estudio. Ya la iniciativa viene de parte de ellas. Génesis 6:18 dice: estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 7:1 entra tú y toda tu casa en el arca. Génesis 7:7 y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. El verso 13: en ese mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, su mujer y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Y por si no ha quedado claro, en el verso 23 del 7 dice: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, todo fue raído de la tierra y solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. El arca, hermanos, en la Biblia es un tipo de Jesús, es un refugio seguro. Se conoce al arca como el arca de salvación, no solo una salvación física. Cuando hablamos de Jesucristo hablamos de una salvación eterna. Cuando tú le dices a tu familia, ven, júntense, vamos a leer la Biblia y vamos a orar y vamos a buscar a Dios juntos, es como si tú le dijeras a tu familia, ven, entren al arca. En el arca estarán seguros, estarán protegidos. Podrán venir tempestades, podrá venir un diluvio de circunstancias difíciles a su alrededor, pero si ustedes están dentro del arca, nada podrá tocarles. Lo que estamos tratando de hacer es el hábito de que las familias nos refugiemos cada día en el arca de Dios. ¿Quién es el arca de Dios? Jesucristo. Si estamos haciendo esto y lo convertimos en un hábito, nuestros hijos podrán hacerle frente a cualquier tempestad que haya a su alrededor. Pero es tarea de nosotros los padres enseñarles cómo conectarse con Dios. Por eso es tan importante que papá y mamá estén presentes en ese devocional diario. Por último, número 5, somos llamados a adorar a Dios cumpliendo sus propósitos. ¿Cuál era el propósito de Dios en toda esta historia? ¿Qué pretendía Dios en la época de Noé? Tenía varios propósitos. Uno, destruir la maldad. Y eso implicaba destruir al hombre. ¿Se cumplió ese propósito? Sí. Totalmente, ¿verdad? No quedó nadie vivo. 2, un propósito que Dios perseguía también era encontrar una familia que pudiera conservar a la especie humana y que a partir de esa familia otra vez la tierra pudiera volver a llenarse de habitantes. ¿Se consiguió ese propósito? Sí, con Noé. 3, otro propósito que Dios perseguía era salvar a un miembro de cada especie, macho y hembra, dentro del arca. ¿Se cumplió el propósito? Sí, los animales siguen existiendo gracias al arca. 4, construir un arca para que pudieran tanto la familia como los animales refugiarse y salvarse. ¿Se consiguió eso? Sí, el arca fue construida. Qué hermoso es cuando tú puedes decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Los propósitos que Él tiene, yo voy a dejar de lado mis sueños, voy a dejar de lado mis aspiraciones y me voy a unir al deseo del corazón de Dios. Quiero decirte, Dios
que yo, papá, mi esposa y mis hijos estamos a tu servicio. Queremos que tus propósitos se cumplan y queremos nosotros ser instrumentos para que eso se logre. La familia de Noé hizo eso. Noé guió a toda su familia a ser un instrumento útil para la consecución de los propósitos de Dios. Cuando al final de la historia, esta está terminando, dice el versículo 20 del capítulo 8, cuando ya el nivel del agua había descendido, cuando ya la tierra estaba seca, cuando ya podían salir del arca, dice que lo primero que Noé hizo al salir, dice desde el verso 18, salió Noé, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Salieron también todos los animales, los reptiles, las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. ¿Y qué fue lo primero que hizo Noé? Lo primero que se le ocurrió a Noé, al ver la fidelidad de Dios, la protección de Dios durante todo el tiempo que estuvieron encerrados en el arca, la historia del encierro dentro del arca, eso es para otro sermón. Pero quiero nomás que te imagines esas 8 personas atendiendo a todos esos animales por tantos días, mientras llovió por 40 días, 40 noches, y todavía lo que tardó en bajar el nivel del agua. ¿Te imaginas cómo eran las rutinas ahí adentro? ¿Te imaginas el peste cuando al elefante se le ocurría ir al baño? ¿Te imaginas solo un personal humano de 8 para atender a todas esas especies? La organización que debía de haber en el arca. ¿Te imaginas la desesperación cuando abrían la única ventana que tenía el arca? La única, la abrían y todavía seguía lloviendo. Y cuando dejó de llover y la abrían, todavía seguían viendo pura agua. Qué increíble debió haber sido ese tiempo. Por lo tanto, cuando por fin tocan tierra, cuando por fin salen de ese lugar, lo primero que Noé hace es adorar a Dios. ¿Cómo lo adoró? Levantando ese altar. ¿De dónde sacó los animales para el holocausto? ¿Sabes de dónde los sacó? Dios le había dicho desde antes de entrar al arca que apartara cierta cantidad de animales, previendo que cuando salieran tuvieran con qué hacer un altar que fuera agradable al Señor. Cuando tu familia se pone a las órdenes de Dios, le estás adorando. Cuando los propósitos de Dios se cumplen a través de tu familia, tú le estás adorando. A veces tenemos la impresión que la adoración solo se da aquí el domingo y mientras estamos cantando cantos. Pero probablemente tu familia sea la más desafinada del mundo y no sepa tocar ni un solo instrumento. Pero si tu familia se alinea con los propósitos de Dios, tu familia está dándole a Él la mejor adoración. ¿No te gustaría que eso sucediera? ¿Crees que esta familia es una familia ejemplar, digna de imitar, digna de seguir? Yo creo que sí. La pregunta es, ¿crees que lo que Él hizo se puede trasladar, transportar a este tiempo para que nosotros podamos también hacerlo? Que se diga que la familia de Chuy, que la familia de Gerardo, que la familia de Leo, que la familia de Caleb, de Joel, de Jaisiel también pudieron brillar, también creyeron, también obedecieron, también sirvieron a los propósitos de Dios y también aprendieron a refugiarse en el arca que es Jesús. Yo creo que sí se puede. Cuando yo veo a la familia de Noé, esto me motiva a seguir adelante. El pecado, hermanos, acecha, asedia todos los días en nuestra casa. Ataca al papá, ataca a la mamá y ataca a los hijos. Pero yo veo que Dios no me ha dejado solo, me ha dado recursos para poder enfrentar esa situación en medio de esta generación. Yo puedo hacer que mi familia se destaque. Yo puedo hacer que también mi familia aparezca en el capítulo 11 de Hebreos.
¿No te llama eso la atención? Ahí en Hebreos dice Noé, Abraham, y se mencionan a los grandes héroes de la fe. Pero ahí podemos estar en el salón de la fama de Dios, también puede estar tu familia y mi familia. Depende de nosotros si queremos que esto se cumpla. No depende de Dios. Dios ya lo ha establecido que suceda. Depende de ti si quieres que eso pase. Por lo tanto, hay que tomar una decisión.